¿Es muy bajo o es mi teléfono? No estoy hablando. No sé si, ¿ahora sí me está escuchando bien? Sí, poquito, por eso. Porfa, un Ah, poquito ya. más. Tal vez es el internet porque alguna otra persona está con ese problema. Todos están así de que no me escuchan claro. No, no. No, Escuta no, Lice, normal, me está dice. bien, me escucha bien. ¿Ya me escucha bien? Se escucha normal. Se escucha bien, dice, se escucha bien. Entonces debe ser su internet, compañera. Súbale volumen a su teléfono. Ya, gracias. De nada. Bueno, vamos a continuar. Otro tipo de gráfico que puede tener, otro tipo de gráfico que puede tener la función puede ser tener un valor máximo o tener un valor mínimo. ¿Cuándo se considera un valor máximo? Cuando nosotros estamos hablando de funciones cuadráticas, ¿sí? ¿Qué quiere decir una función cuadrática? Es cuando nosotros en x tenemos alguna x que esté elevado al cuadrado, ¿sí? Por ejemplo, si yo voy a definir una función, vamos a decir una función que se llame f, que va a ser igual a x elevado al cuadrado. Bueno, ahorita no puedo elevarlo al cuadrado, no tengo activado Word, pero vamos a suponer que aquí es x y que esa x está elevado al cuadrado. Luego tengo más 3x más 4. Entonces, una ecuación de segundo grado. ¿Por qué es de segundo grado? Porque un valor de las x está elevado a 2, ¿sí? Cuando nuestra función es cuadrática, entonces va a tomar como gráfico una parábola. La parábola es un dibujito así como este de aquí. La parábola, fíjense que puede ser así. Vamos a decir que el pico máximo está en la parte de arriba. Y vamos a decir que también puede tomar esta forma, donde en este caso el pico mínimo va a estar en la parte de abajo, ¿no? Entonces, de esa manera que se puede clasificar en que tenga un valor máximo o tenga un valor mínimo. Dice aquí, los máximos y los mínimos en una función son los valores, ya sea el valor más grande, si es un máximo, si la función tiene la forma de la parte izquierda, entonces va a tener como valor un máximo. Pero si toma una forma como la de la parte derecha, va a tener un valor menor, un valor más pequeño que va a ser el valor mínimo. No podemos decir, por ejemplo, que este primer gráfico tiene un valor mínimo, ¿no? ¿Por qué? Porque el punto cúspide, vamos a decir, está en la parte de arriba. Sin embargo, en el segundo tipo de gráfico, no hay una cúspide, ¿no? No hay una cúspide que esté para arriba, sino que hay un punto mínimo que vamos a decir que es el que une estas dos curvas, ¿sí? Formando la parábola. El punto de unión es abajo, por lo tanto es el valor mínimo que puede llegar a tomar esa función. Entonces, cuando nos referimos a valores máximos y valores mínimos, es cuando la gráfica es una parábola. Otro tipo de gráfico es la continuidad o la discontinuidad que pueda llegar a tener una función. Se dice que una función es continua si su gráfica se puede dibujar de un solo trazo, ¿sí? Vamos a decir sin separar el lápiz de la hoja o del lugar donde estemos graficando. Por ejemplo, el gráfico de la izquierda es considerado una variable continua.
aunque no necesariamente esa variable continua tiene que ser una línea recta, ¿sí? Una variable, perdón, sigo con la variable. Una función continua no necesariamente tiene que ser recta, ¿sí? Puede ser curva, puede ser una parábola, pero lo que hay que ver es si se puede dibujar los diferentes puntos solamente en un solo trazo, ¿sí? Por ejemplo, si yo tengo esto, aquí están todos los puntos. Yo después los tengo que unir esos puntos. Entonces, si puedo hacer la unión en un solo trazo sin levantar el lápiz, se considera una variable, sigo con variable, se considera una función continua, ¿sí? Sin embargo, si dentro de mi plano cartesiano yo tengo algún punto o algún valor que no pertenezca al gráfico, entonces se considera una variable discontinua. Por ejemplo, yo aquí tengo un punto, aquí tengo otro punto, y para el siguiente valor no tengo ni un punto y empieza nuevamente en el siguiente. Entonces ahí sí es discontinua porque voy a soltar el lápiz para poder continuar. ¿Cuándo sucede esto? Muchas veces la función, por ejemplo, si yo digo que, voy a escribirlo, una función que la llamo f de x, va a estar compuesta por todas las raíces cuadradas que den exactas. Ay, no sé dónde está el símbolo de raíz cuadrada. Bueno, pero está compuesta por todas las raíces cuadradas de cualquier número x, pero que sean raíces exactas. ¿Sí? Entonces yo voy a empezar diciendo que cuando x sea 2, la raíz cuadrada de 2, ¿cuánto va a ser? Si me da un número exacto en y, si me da un número exacto para y, va a formar parte de la función. Voy a sacar la calculadora para ver cuánto es la raíz cuadrada de 2. La raíz cuadrada de 2 es 1.41. Entonces, eso no me da una raíz exacta, ¿no? Me da con decimales. Por lo tanto, esta raíz, cuando el valor de x tome el valor de 2, no va a estar dentro de la función. Sin embargo, si yo digo cuando x es igual a 4, la raíz cuadrada va a ser 2, esto sí es un número exacto, por lo tanto sí va a formar parte de la función. Entonces, fíjense, para el valor de 2 no va a haber un valor de y, por lo tanto no va a formar un punto. Directamente me voy a pasar a 4. Aquí sí va a formar un punto. Y raíz cuadrada de 1 sí existe, ¿no? Y es un número exacto, es 1. Entonces también va a formar parte de la función. Entonces voy a decir, para 1, cuando x sea 1, y va a ser 1. Cuando x sea 2, no va a haber. Cuando x sea 3, tampoco va a haber. Y cuando x sea 4, va a tomar el valor de 2 para y. Entonces, ahí sí tenemos un corte, vamos a decir, porque para el valor de 2 y para el valor de 3 no va a haber un valor y. Por lo tanto, se considera una función discontinua. ¿Sí? Esas son las dos formas de continuidad y discontinuidad. Otros tipos de funciones que existen, como les explicaba, las funciones pueden ser
polinómicas, cuadráticas, exponenciales, logarítmicas, y cada tipo de función, dependiendo de la clasificación que tenga, va a tener un gráfico diferente. Entonces, según su tipología, las funciones pueden ser polinómicas. Una función polinómica es aquella que tiene como expresión un polinomio. ¿Qué quiere decir polinomio? Es aquel que está formado por 2 o más términos, ¿no? En este caso, fíjense, tiene 1, 2, 3, 4, 5 términos. Entonces es considerado un polinomio. Dice que cuando la función es polinómica, forman parte o pueden ser funciones cualquier número donde x sea perteneciente a los números reales. Entonces, x puede tomar cualquier valor que pertenezca al conjunto de los números reales. Dice aquí que todas las funciones polinómicas son continuas, ¿no? Que es lo que hablábamos anteriormente. Como pueden entrar dentro de esta función todos los valores de los números reales, entonces va a ser continua, ¿no? Porque no va a haber ni un valor que no entre dentro de la función. Más o menos un gráfico de una función polinómica es este, ¿sí? Es como una serie de curvas donde hay puntos máximos y también hay puntos mínimos. Por ejemplo, este es el gráfico de esta función. Si ustedes van reemplazando con diferentes valores de x, esta función de aquí, van a poder darse cuenta que este es el resultado del gráfico, ¿sí? Si ustedes dicen para x el valor de -2, para x el valor de -1, o el valor es igual a 0, y pueden ir encontrando los valores de y. Y van a ver que es la misma función. Y es el mismo gráfico. Otro tipo de función es aquella función constante. Dice que una función es constante si la variable dependiente, y, no nos olvidemos que dijimos que la variable dependiente son los valores de y. Si estos valores de y tienen el mismo valor para cualquier valor de x. Por lo tanto, quiere decir que va a ser una constante, ¿sí? Por ejemplo, si yo tengo como función, mi función f de x es igual a 5. Para yo poder graficar esta función, habíamos hablado en la anterior clase, en la clase de ayer, que para poder ver qué valores para y puede tomar, teníamos que hacer una tablita aquí, donde decíamos, estos son los valores de x y estos son los valores de y. Entonces empezábamos nosotros a poner los valores de x. Por ejemplo, x va a ser igual a -2, x va a ser igual a -1, a 0, x también va a tomar el valor de 4 y así sucesivamente la cantidad de valores que nosotros deseemos. Y teníamos luego que reemplazar esos valores de x, teníamos que reemplazarlo en esta función. Entonces yo voy a decir, para cuando x sea igual a -2, la f de -2, la función de -2 va a ser igual a, aquí no hay ni una variable, ¿no? Siempre el resultado va a ser 5. Por lo tanto, cuando x tome el valor de -2, y va a ser 5. Cuando x tome el valor de -1, también, ¿no? La f de -1
va a ser igual a 5 igual. O sea que para cualquier valor que tome X, Y siempre va a ser 5. Por eso dice que es una constante. Y cuando nosotros querramos graficar, vamos a decir, para X es menos 2, que va a estar, digamos, aquí. Cuando X sea menos 2, Y va a tomar el valor de 5. Entonces vamos a dibujar. Vamos a suponer que aquí es menos 2 y para X va a ser 5. Cuando Y sea 1 positivo, Y va a seguir siendo 5. Y así para cualquier valor que tome X, el valor de Y siempre va a ser 5. Por lo tanto, es una función constante. Eso se refiere a la función constante. Vamos con la función lineal. La función lineal es una función polinómica, quiere decir que tiene más de un término. Pero esta función es de grado 1. Quiere decir que la X no va a tener exponentes, ¿sí? Siempre va a ser solo X. Y son funciones rectas. Su resultado es una línea recta. Es una línea recta. Dice aquí que, aquí está, va a ser algo así. Esta es una función lineal. ¿Sí? Tenemos, por ejemplo, que una función lineal va a ser aquella en la que haya una constante, esa constante le vamos a decir m, y la x. Por ejemplo, una función lineal va a ser f de x igual. Dice que tiene que ser una constante. Podemos poner cualquier número. Por ejemplo, el número 7. Y seguido de la constante va a ir la variable x. Entonces va a ser 7x. Si ustedes grafican esta función, o sea, si le dan valores que ustedes quieran a x, se van a dar cuenta que como resultado van a tener de gráfico una línea. ¿Perdón? Está interrumpiendo eso. Sí, van a disculpar, es que estoy en la universidad y no sabían que estaba en clase. Entonces vamos a continuar, ¿ya? Vamos con la función cuadrática. La función cuadrática es aquella que tiene polinomios de segundo grado. ¿Qué quiere decir polinomio de segundo grado? Es cuando tenemos una x que está elevado al cuadrado. Por ejemplo, una función polinómica de segundo grado es cuando tengo una x que está elevado a 2, ¿sí? Eso es un polinomio, ¿por qué? Porque tiene muchos términos, en este caso, por ejemplo, hay 3 términos, y es cuadrática porque tiene una x que está elevado al cuadrado. Cuando nosotros tenemos una función cuadrática, su gráfico es una parábola. Lo que les había mostrado anteriormente, ¿sí? Una parábola que puede estar así, puede tener un punto mínimo, como en este caso, o una parábola que puede estar como la de la línea verde, que en este caso va a tener un punto máximo, ¿no? Aquí tiene un punto máximo, está un punto mínimo. Entonces, eso es una parábola y es el resultado de cualquier tipo de función que sea de segundo grado o cuadrática. Ahí está. Por ejemplo, esa es una función cuadrática. ¿Por qué? Porque fíjense que está con x con el exponente 2. Ese es otro tipo de función, entonces vamos a continuar.
La función cúbica. Cuando nosotros hablamos de una función cúbica, son aquellas funciones que tienen un polinomio